Bien, lo que estamos preguntando en estos momentos es cómo planteamos estas ecuaciones, sobre todo el sentido del orden. En general, el sentido del orden no es tan complicado, pero tomemos una al azar, no sé, una que le haya costado trabajo, por favor. No sé, no lo escuché. De las 5 me equivoqué bastante. Ok, planteamos las 5. Entonces, que ya lo habíamos planteado la clase pasada, pero nos fuimos muy de derecho en el planteamiento, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, no está de más. Mg más HNO3, ¿qué produce? Da Mg. Ay, qué fea M. Qué bueno que no lo están viendo. Mg, NO3 dos veces, ¿de acuerdo? NO3 dos veces, más H2O, más N2 más O2. Sale. Y ahora sí, ya lo pueden ver todos. Perfecto. El detalle está en el planteamiento. Bueno, cada reactivo o producto de la ecuación nos va a representar una variable porque pues, no tenemos conocimiento del comportamiento correcto de la ecuación. Entonces, esta va a ser x1, este x2, este x3, este x4, este x5 y este x6. ¿Sale? Ok. Bien, ahora, ya que tenemos identificadas nuestras variables, tenemos que identificar el conjunto de ecuaciones y eso significa empezar a plantear el sistema. Cada elemento que aparece en nuestros reactivos e igualmente en nuestros productos nos va a producir una ecuación. Es decir, el magnesio por sí mismo nos va a producir una ecuación. El siguiente elemento que tenemos por aquí es el hidrógeno. Nos va a producir otra ecuación. El nitrógeno nos produce otra. Y el oxígeno nos produce otra. Entonces, el nitrógeno nos produce una tercera y el oxígeno nos produce otra. Es decir, este va a ser un sistema que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis variables y solamente cuatro ecuaciones, ¿de acuerdo? Bien, ahora veamos qué ecuación nos produce el magnesio. Y el magnesio solamente aparece en X1 y aparece acompañando X3. Entonces, aquí tenemos, no hay un indicador aquí, entonces este es 1, sería 1 por X1, sería X1. La conversión de reactivos a productos es lo que nos separa en un igual, ¿vale? Entonces tendríamos X1 y del otro lado tendríamos igual a X3, porque igual aquí nada más tenemos un 1 aquí como elemento. Vayamos al hidrógeno, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un 1 aquí, por X2 sería X2. Ya no hay más hidrógenos del lado de los reactivos, igual a los hidrógenos en el lado de los productos. Y aquí hay hidrógeno, y creo que nada más. Pero aquí el número que forma el producto ya no es un 1. Es porque en esta molécula, por cada molécula que tengamos, vamos a tener dos átomos de hidrógeno. Entonces sería igual a 2 veces X4. El nitrógeno, ahora, nada más aparece en X2. Un átomo de nitrógeno por X2. Es todo lo que aparece en los reactivos y en los productos aparece 1 por 2 y el resultado por el número de moléculas de X3. Entonces sería 2X3, pero no solamente aparece aquí, aparece también en X5. Y aquí sería 2 por X5, más 2 por X5. ¿De acuerdo? Y por último, vamos con el oxígeno. El oxígeno aparece aquí. Estos son 3 veces, 3 átomos de oxígeno por cada molécula que indiquemos que existe en X2. Entonces sería 3 veces X2 porque son
los átomos de oxígeno que aparecen en los reactivos, igual. Ahora en los productos son 3 por molécula por 2, sale que son, creo que son los radicales, no me acuerdo cómo se llaman esa parte, pero el chiste es que va 3 por 2 y eso por x3. Entonces sería 3 por 2 serían 6, 6x3. Aquí nada más aparece un 1, entonces sería más x4. Y aquí aparece 2 en x6 más 2 veces x6. Esta sería la forma de estructurarlos. En realidad, para que nos quede bien claro lo que está tratando de decirnos, nos indica, estamos contando el número de átomos de cada elemento. ¿Sale? Eso es lo que nos leen las ecuaciones. Por otra parte, las variables cuentan las moléculas, ¿vale? De cada reactivo o producto. Es decir, X1 nos dice cuántas, bueno, en ese caso, cuántos átomos tenemos de Mg como reactivo. X2 nos cuenta cuántas moléculas de HNO3, que eso debe ser ácido nítrico, hay en los reactivos. X3 nos dice cuántas moléculas de nitrato de magnesio tenemos. X4 nos dice cuántas moléculas de agua. X5 cuántas moléculas de nitrógeno diatómico y X6 cuántas moléculas de oxígeno diatómico tenemos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos leen. ¿Sale? Ahora bien, la siguiente parte es empezar a estructurarlo como un sistema. Tenemos en total 6 variables, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que una columna pertenece a X1, a X2, a X3, a X4, a X5 y a X6. Y es un sistema, o nos va a terminar quedando un sistema, con puros ceros, ¿de acuerdo? Igualados a puros ceros. Eso significa que en el primer caso tenemos X1 menos X3 igual a 0. ¿Sale? La siguiente, la del hidrógeno, sería X2 menos 2X4 igual a 0. La siguiente, la del nitrógeno, sería X2. Estos dos pasan restando. ¿Sale? Este pasa y este pasa restando. Sería menos 2X3 menos 2X5 igual a 0. Y por último, la del oxígeno sería 3X2 menos 6X3 menos X4 menos X, ahí estoy mal, menos 2X6 igual a 0. ¿Sale? Ese es nuestro sistema homogéneo. Entonces, pues ya sabemos más o menos a partir de esta estructura que hemos creado, cuáles llevan números y cuáles los que no aparecen, pues se transforman en ceros. Con lo cual, finalmente, nuestra matriz nos quedaría como un 1, luego va X2, que de hecho creo que sería conveniente hacer la referencia. Nuevamente aquí tendríamos que colocar X1, X2, X3, X4, X5 y X6 para describirlo en nuestra matriz. ¿Sale? Y sería 1, 0, menos 1, 0, 0 y 0, porque no aparecen. Y esta es de la primera ecuación. De la segunda ecuación sería 0, 1, 0, menos 2, 0, 0. ¿Sale? Eso es con respecto a la segunda ecuación. Con respecto a la tercera ecuación sería 0, 1, menos 2, 0, menos 2, 0. Y luego sería para la cuarta ecuación 0, 3, menos 6, menos 1. El siguiente elemento no aparece y el último sería menos 2.
Y eso sería todo nuestro planteamiento. En este caso, ¿sale? Nos estamos como que ahorrando la parte donde decimos y la adjuntamos 0, 0, 0, 0, pero no la ahorramos porque pues, el sistema es homogéneo y toda esa parte de la adjunta, ¿vale? No se va a ver impactada o cómo llamarlo, no va a afectar a esa columna de ceros, por lo tanto, pues no vale la pena colocarlo. Y aquí está el planteamiento de este ejercicio y eh, espero que le haya quedado más claro. Y la solución pues la tenemos en un video de la clase pasada. No sé si tengan dudas sobre el planteamiento, que era la duda en particular del día de hoy. Ya me quedó claro, profesor. De todas maneras, muchas gracias. Solo era mi duda en ese aspecto y nada más. No sé si los compañeros tengan alguna otra duda. Ok, perfecto. Hay que aclarar que este tipo de problemas, sobre todo los que tienen que ver con aplicaciones, siempre es tan importante la solución del sistema como importante es un paso previo, que es el planteamiento, ¿sale? Hay que plantear bien el problema. Un problema mal planteado, que fue escribir problema. Un problema mal planteado, pues aunque tú lo resuelvas bien, si no está bien planteado, pues no resolviste lo que estabas tratando de contestar, ¿de acuerdo? Y un último caso que generalmente en la parte de matemáticas despreciamos mucho o como que no le damos el enfoque adecuado a veces sus profesores de matemáticas es la interpretación del resultado. Y esto tiene que ver porque con que nosotros generalmente trabajamos mucho en esta área, en tener un problema y solucionarlo, ¿de acuerdo? Tenemos un problema, lo solucionamos. A veces estamos en la parte del planteamiento, lo solucionamos y con que lleguen a la solución, pues es más que suficiente porque nosotros buscamos que tengan claro cuál es el procedimiento matemático para resolver cierto tipo de problemas. Pero la interpretación es, yo creo que es la parte más importante de su trabajo, ¿de acuerdo? Porque una vez que tienen la solución matemática, ustedes deben de saber si es aplicable, si no es aplicable, si tiene sentido, si no tiene sentido. Y la parte de la interpretación es realmente donde recae todo el trabajo que van a tener. Eh, Sin embargo, para que ustedes puedan obtener la solución de un problema, deben de aprender a plantearlo para que si lo pueden resolver, lo lleven a cabo y si no lo pueden resolver, puedan expresarlo de tal forma que la comunicación entre ustedes y la persona que lo va a resolver o la computadora o el sistema o el software, ¿sale? Sea tal que la comunicación sea clara, sencilla y los resultados que les dé entonces tengan sentido para lo que ustedes están tratando de resolver. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto, No, perfecto. Bien, porque vamos a pasar a un tema nuevo entonces. ¿Cuál es este tema nuevo? Vamos a ver vectores y funciones vectoriales. ¿Vale? Y aquí hay que hablar de sistemas de vectores, principalmente en 2 y 3 dimensiones. Mándeme. Ah, pensé que iban a preguntar algo. Ok, a ver, voy a silenciarlo tantito si no hay dudas. Gracias. A ver,
Hay que entender que en matemáticas se considera un vector a cualquier objeto que cumpla con algunas propiedades sobre un par de operaciones en general, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a entender por el momento como vector flechitas, por llamarlo de alguna forma, para abstraerlo completamente. Un conjunto de flechas que nacen todas del origen, todas las flechas nacen del origen y apuntan a un lugar, ¿de acuerdo? Ese lugar que apuntan va a tener coordenadas X, Y en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Y si hablamos de vectores en 3 dimensiones, del estilo, de este estilo, donde tenemos un vector más o menos por aquí así, pues aquí va a tener entradas X, Y, Z, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a empezar a trabajar los vectores y sus operaciones. 2 operaciones vamos a manejar con ellos. Aparte de la suma de vectores, donde la suma de vectores es una suma directa, entrada por entrada, vamos a hablar de 2 operaciones particulares que van a ser el producto, producto punto y el producto cruz, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener las operaciones suma de vectores, ¿de acuerdo? La operación suma es una operación donde si tú tienes un vector 1 y un vector 2, ¿sale? El vector 1 con entradas X, Y, Z. Vamos a ponerle mejor. No, sí, así está bien. X1, Y1, Z1. Y el vector 2 tiene entradas X2, Y2, Z2. Pues la suma de B1 más B2, ¿sale? Esto es X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Esta es una suma de vectores, es la suma de las entradas, no debe de tener mayor problema. La resta de vectores también es una resta directa. Tenemos otra cosa que es el producto, esta es suma de vectores. Vamos a obtener algo que es el producto escalar o por escalar, donde lo que tienes es un elemento de tu espacio vectorial B, ¿de acuerdo? Que para nosotros son flechitas, y un elemento de tu campo escalar, que en general para nosotros el campo escalar es R. Es decir, tienes B como vector y alfa un elemento de tu campo escalar que van a ser los reles. Es decir, alfa es un número. Entonces, alfa por B, considerando B con entradas X, Y, Z, donde X, Y y Z van a ser elementos de los reales, ¿de acuerdo? Alfa por B, pues va a ser alfa X, alfa Y alfa Z. Y estas dos operaciones en principio deben de parecer naturales, ¿de acuerdo? Dado que si tú sumas 2 elementos, pues tú con varias entradas, pues esperarías que la suma de sus entradas fuera suficiente para definir la suma o la resta de sus entradas fuera suficiente para definir la resta. Y que si tú quisieras multiplicar al vector B por un número, pues sería equivalente a multiplicar todas sus entradas. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo con numeritos. A ver, algo en 2 dimensiones. Digamos que tenemos este vector, este es el vector B con coordenadas 4,3, ¿vale? Es decir, su entrada en su primera entrada es 4 y su segunda es 3.
Y si dijéramos, ah, bueno, si alfa es igual a 5, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, alfa por b, pues sería 5 que multiplica 4,3. Y esto es 20 más 20,15, perdón. ¿De acuerdo? Y si lo viéramos en la gráfica, si este es b, ¿de acuerdo? Que es 4,3, pues en este caso 5 veces b sería un nuevo vector. 5b es un nuevo vector que apunta al lugar 20,15. ¿De acuerdo? Multiplicar por un escalar hace que se haga más grande o que se contraiga o que apunte en dirección contraria un vector. Si alfa es mayor que 1, entonces el vector se expande. ¿De acuerdo? Si alfa es menor que 1, pero mayor que 0, ¿sale? El vector se contrae. Si alfa es menor que -1, el vector se expande en dirección contraria. Y si está entre 0 y -1, ¿sale? El vector se contrae en dirección contraria. Es decir, podemos tener el mismo vector, pero ahora apuntando hacia acá, dependiendo de un valor de alfa que lo multiplique, ya sea que se vuelva más grande o más pequeño, si el alfa es menor que -1 o está entre 0 y -1, ¿sale? Se acorta si es que el alfa es más pequeño que 1. El caso de cuando alfa es igual a 1 no nos interesa mucho porque pues nos da el mismo vector. Y el caso de cuando alfa es 0, pues lo único que hace es que transforma el vector o lo lleva al origen en este caso. Estos son como que los dos elementos de los vectores. En el caso de la suma, ¿vale? Entendamos que todos los vectores nacen del origen, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tenemos el vector, ¿esto qué podría ser? Sería como el vector 4,2. Y tenemos el vector acá que sería como -3,3, ¿de acuerdo? Digamos que este es B1 y este es B2. Entonces B1 más B2, ¿vale? Sería 4,2 más -3,3. Y esto sería 4 menos 3, 2 más 3, porque hacemos entrada con entrada, esta entrada con esta entrada y esta otra con esta otra. Y esto nos da 1,5. Graficando esa cosa, pues tendría que ser, ah, tendría que ir como es que no sé sumar. No, sí, tendría que ir como por acá. Espérame, se lo estoy regando. Es 1 aquí y 5 acá, entonces tendría que ir como por acá. ¿De acuerdo? Este vector, ¿sale? Sería la suma de esos dos, que vendría dada de poner este vector exactamente aquí, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos colocando B2 o poner este por acá, que sería B1. Esa es el equivalente a la suma. Creo que podríamos hacerlo en una plataforma que nos grafique este tipo de cosas. Yo creo que la próxima clase que trabajemos esto, trabajaremos más a fondo los vectores para que quede más claro la idea,
pero lo que sí quiero que entiendan es que un vector, ¿sale? Primero, un vector no es lo mismo que una coordenada. Una coordenada es simplemente un punto en el espacio, ¿de acuerdo? Pero si ustedes quieren trabajar un vector, deben de entender que todos los vectores nacen del origen. Si a ustedes les dibujan, por ejemplo, en alguna clase les dicen, ah, pues hay un vector por aquí. Les dicen, nace aquí y termina en este lugar. En realidad, lo que le están diciendo mira, tienes un vector que nace en el origen, ¿de acuerdo? Que es equivalente a este que estás colocando acá, pero hay un segundo vector que lo empuja a esta posición y después a partir de ahí obtienes este resultado. Y lo que estás haciendo pues es sumarlo en realidad. Entonces hay que entender que esto no es el vector como tal, sino es una representación de este vector empujado por este vector. Y eso lo va a hacer medio raro, ¿de acuerdo? Pero todos los vectores debemos entender que nacen del origen, ¿sale? Y vamos a ver cómo trabajarlos a fondo en próximas clases. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, Bueno, pues esto fue más que nada introductorio con respecto al tema de vectores. Vamos a dejarlas aquí en esta ocasión.